Desde la Asociación FF Paciente, junto con la Coordinadora Nacional de Artritis con Artritis y la colaboración de Cursos FNN, vamos a mantener un encuentro con la doctora Paloma García de la Peña. Ella es reumatóloga en Madrid, colaboradora de la Fundación Instituto Inmunes y miembro colectivo de 3S COVID-19, con el objetivo de hablar de las últimas recomendaciones para personas que conviven con una enfermedad, con enfermedades reumáticas autoinmunes. Bueno, bienvenida, Paloma. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por contar conmigo y bueno, vamos a intentar resolver esas dudas. Hemos tenido un montón, bueno, casi 40 preguntas de personas que tenían dudas en relación al COVID-19 y bueno, y toda esta situación, ¿no? Es lógico. Es lógico. Hemos intentado focalizar, unir, intentar que en este breve espacio de tiempo te puedas, bueno, contestar todo lo que puedas. Voy a hacer una breve introducción y comenzamos. El pasado 22 de enero se presentó en la sede del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social el estudio EPISER, una investigación de la Sociedad Española de Reumatología, de la SER, que ha sido presentado oficialmente, donde se estimaron que más de 4 millones de habitantes en España padecen artrosis lumbar, cerca de 880.000 personas sufren gota, casi 300.000 tienen artritis reumatoide y en torno a 215.000 artritis psoriásica y algo más de 75.000 lupus eritematoso sistémico. Bueno, un estudio que parece que es bastante completo, ¿no? Que es bastante complejo y que ha dado una imagen global a la situación la situación que teníamos ya de antes, antes del COVID. Bueno, conocemos las medidas, empezamos ya al tema de las preguntas, conocemos las medidas preventivas que, bueno, que han instaurado desde el Ministerio de Sanidad para la población general. Y de alguna forma, en relación al COVID-19, sabemos más o menos las pautas sabemos qué pautas tenemos que seguir. ¿Existen medidas preventivas específicas para los pacientes con enfermedades reumáticas o que reciben medicamentos inmunomoduladores? Bueno, como sabéis, de por sí en general, frente a cualquier infección, no solo la del COVID, ¿no? Cualquier paciente que esté inmunodeprimido o con una medicación inmunomoduladora, pues siempre es paciente de riesgo ante cualquier infección, ¿vale? Eso de manera, digamos, general. Ajá. Ahora bien, en la práctica, lo que sabemos y lo que se ve en la práctica diaria, que es una cosa muy persona dependiente. Es verdad que hay personas con un tratamiento a veces, en cuanto a cantidad, con poca inmunosupresión, pero que tiene una tendencia natural a coger infecciones. Eso va un poquito en cómo venimos de fábrica, nuestro sistema inmune y nuestra predisposición natural. Entonces, aquellos pacientes con medicación inmunosupresora que tienen tendencia a coger infecciones, pues esos serán más susceptibles, por decirlo de alguna manera. Aquellos que normalmente no se infectan, pues lo normal es que les pase igual. Ahora, si nos centramos en el COVID, es cierto que es una enfermedad de una transmisión muy alta, que se transmite muchísimo, como estamos viendo. Vamos, no hace falta haber descubierto la pólvora para darse cuenta de ello. Entonces, los pacientes, aunque en la literatura que tenemos hasta hoy no se ha visto que el paciente reumatológico crónico con medicación inmunosupresora tenga una especial predisposición a coger esta infección vírica, sí que está como dentro del grupo de riesgo. ¿Vale? O sea, los consideramos. Sí, oficialmente, ¿cuáles son? Pues los diabéticos, los hipertensos, los cardiópatas y los inmunodeprimidos. Ahí entra un pool de pacientes, paciente oncológico, que evidentemente el paciente oncológico lleva un nivel de inmunosupresión mucho mayor respecto al paciente reumatológico en términos generales, ¿eh? Siempre hay excepciones, pero hablamos en términos generales y luego podemos puntualizar situaciones específicas. Pero sí que debemos, por ejemplo, a la hora cuando haya el desconfinamiento, pues el paciente con patología reumática con inmunosupresión, pues tendrá que ser el último grupo en salir a la calle. Y eso era una de las preguntas que lanzaban algunas personas, ¿no? Realmente, si estas medidas iban a durar más que a la población general o la población que no tiene una enfermedad, bueno, una enfermedad como puede ser alguna de estas. Sí. Además hay que tener en cuenta que los pacientes reumatológicos, además de su artritis reumatoide o de su gota claro, a veces son hipertensos o son cardiópatas, porque muchas de estas enfermedades
son un factor de riesgo cardiovascular en sí. Toda enfermedad inflamatoria, pues ya se sabe, la gota, la artritis reumatoide, la espondilitis, es un factor añadido de riesgo cardiovascular. Si encima ese paciente pues, es hipertenso o diabético, pues son como más casillas que voy rellenando en ese sentido. Sí, que va sumando a esa situación. Eso es, totalmente. ¿Existe algún tratamiento farmacológico que se esté administrando o se pueda administrar de manera como medida de profilaxis frente al COVID-19 a día de hoy en este área? Vale, se está diciendo mucho de tratamientos y mucho de tratamientos que usamos habitualmente para tratar a los pacientes reumatológicos. Entonces, eso hace que el pobre paciente reumatológico esté como una especie de mare magnum de ideas diciendo, pero bueno, están usando medicinas que inmunodeprimen para tratar una infección. Claro, son dudas que surgen y son perfectamente normales. Entonces, para esto quiero dejar claro una cosa, si me permites el inciso, que es explicar un poco que este virus actúa en diferentes fases, porque creo que es importante para enlazarlo con lo de los tratamientos. Perfecto. Así que si me permitís, a ver, este virus, por un lado, tiene el periodo de incubación, que como sabéis es variable, pero la media está más o menos en 5 o 6 días, aunque hay gente, como en toda campana, ¿no?, en los extremos, y que se puede prolongar. Hay un alto porcentaje de gente que está asintomática, es decir, que coge la infección y no tiene síntomas. Luego, hay una fase en la gente que desarrolla síntomas, que es la fase, digamos, de infección propiamente vírica, en la cual el virus, sobre todo, entra dentro de las células del organismo y se replica, ¿vale? Ahí los fármacos, los tratamientos que se están usando principalmente son antirretrovirales, o sea, un tipo de fármacos especiales para cierto tipo de infecciones, como son, por ejemplo, el HIV, ¿no?, que es una familia aparte de virus que se llaman los retrovirus. Luego hay una fase, luego empezamos en la fase donde la gente desarrolla que no he dicho, en esta primera fase los síntomas pues son fiebre, malestar general, un cuadro pseudogripal. Empieza con congestión de nariz y tal. También hay gente que es el momento en el que desarrolla esa pérdida de olfato y pérdida de gusto, que también es un síntoma súper frecuente. Y luego ya viene el paso a la neumonía, en aquellos que la desarrollan, ¿vale? Y en ese paso se ha visto que hay un grupo de pacientes que empiezan a desarrollar un cuadro muy inflamatorio, con una tormenta de moléculas inflamatorias que también ocurre en enfermedades reumáticas, y ahí en esa fase es donde se están usando principalmente algunos tratamientos reumáticos. Es verdad que el Dolquine, la hidroxicloroquina, que toman sobre todo pacientes con lupus, con Sjögren, a veces también en la artritis reumatoide lo usamos en la triple terapia o en gente que no podemos dar otro inmunosupresor porque esté contraindicado, ¿no? Entonces, la hidroxicloroquina se está usando. Hay estudios que están viendo la profilaxis, a raíz de lo que me preguntabas. Exacto. Y eso está por ver. Hay un registro de gente que está tomando Dolquine, que desarrolla la enfermedad para ver pues, cómo afecta, y eso se está viendo todavía en pacientes. Hay un compañero, el doctor José María Rego, que está haciendo, que me he equivocado el apellido, que están haciendo un registro de pacientes que están ya tomando hidroxicloroquina con lupus para ver pues, si tiene un efecto también protector o no, ¿vale? Y por otro lado también se está usando ese tratamiento conjunto, un antibiótico que es la citromicina, que es un antibiótico que tiene un poder antiinflamatorio muy potente en la primera fase del tratamiento. Porque este fármaco, la hidroxicloroquina, por su manera de actuar, pues ayudaría a disminuir la replicación viral, o al menos es lo que se cree, porque todavía la literatura está confusa al respecto. Sí, yo creo que es una de las cosas que necesita tiempo para ver. Efectivamente. Para poder. Es que la literatura está saliendo de manera express, por decirlo de alguna manera. Para los que no lo sepan, la literatura científica médica normalmente es como muy escrupulosa a la hora de la metodología, lo que llamamos, los tipos de estudios, pero las circunstancias, porque es lo que hay, nos están haciendo pues que tengamos literatura express, porque hay una necesidad de comunicar cada uno lo que ha visto. Pero claro,
eso hace que tengamos que sopesar lo que leemos de otra manera diferente a lo habitual. Sí. Es una balanza y supongo que Eso es. de aquí a que pase pues, dentro de un año y medio, pues se podrá tener más certeza de todo esto que estamos ahora probando. Totalmente. Ahora mismo hay un registro en marcha, porque me parece importante que lo sepáis como todos los pacientes, es un registro internacional, ¿vale? Que es sobre pacientes reumáticos con COVID. Entonces, ese registro, que además tiene un acceso, digo, para los datos que estoy comentando, es un acceso que está en Internet, ¿no? Se puede comprobar. Entonces, en ese registro, ya se han incluido unos 234 pacientes en la última actualización que fue del 10 de abril, y en ese están incluidos pues, un 36 largo, son pacientes con artritis reumatoide, luego pacientes también con lupus un 18%, y luego también, te lo digo para no equivocarme, pues 8,9 de personas con espondilitis axial y un 8,5% de pacientes con artritis psoriásica en ese registro. O sea, que de eso vamos a sacar información. Ay, perdóname, ¿eh? No, nada, que no. Es que, Vamos, faltaría más. yo te estaba escuchando, yo he dado COVID positivo Sí. y aunque ya desde el día de mi cumpleaños, del 11 de marzo, estoy bastante mejor, pero sí que es verdad que esta tos Esa tos. no se va, es que no termina de irse. Yo creo que es una de las últimas cosas que yo creo que se van a ir, pero No, y no lo esa puedo tos evitar. residual, la tos seca, bueno, hay unos síntomas como que son, como digamos, muy, perdón la expresión coloquial, pero muy puñeteros en cuanto a dejarnos. Y no Y se la va. tos seca es uno de ellos. Y no se va, así que disculpa, pero era muy No, interesante no. saber, y sobre todo saber que se está haciendo ese tipo de registros, ¿no? Porque eso es, claro, ahora no se le da ese valor, pero es que dentro de un tiempo eso va a tener, Hombre, va a tener muchísimo valor. Bueno, ya lo muchísimo tiene. valor. Y ya lo tiene, pero por eso quiero, o sea, por un lado quiero transmitir tranquilidad en el sentido que hasta ahora, ya sabéis, la Sociedad Española de Reumatología ha tomado una postura y por lo que se ve, con lo que tenemos ahora, no hay especialmente un aumento de la incidencia en general en pacientes reumáticos. Ahora bien, habrá que hacer posteriormente un análisis por grupo de patología, porque no es lo mismo un artritis reumatoide que un lupus, y no es lo mismo según la medicación que esté tomando. Es que no es igual. Que no es igual. Es que... Vale, pues genial, ha quedado muy claro. Vamos a seguir un poco. ¿Cómo se está gestionando el seguimiento de los pacientes? ¿Se están manteniendo las citas? ¿Se están aplazando? ¿O cada hospital tiene un poco su protocolo? ¿Cuál es cómo está funcionando esto? A ver, de manera global. Luego siempre habrá alguien que diga, pues en mi zona, a ver, pero de manera global se están manteniendo las consultas telemáticas, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que también hay que tener en cuenta que igual que te pasa a ti, pues hay personal sanitario que ha enfermado. Y hay servicios de reumatología, y me consta que se han quedado muy mermados de sanitarios, porque además, no sé si lo sabéis, pero en muchos hospitales, al menos de Madrid y en otras comunidades también me consta que los reumatólogos, por el conocimiento más parecido al internista en cuanto a manifestaciones sistémicas de sus enfermedades, forman parte de las unidades COVID, muchos de ellos. Entonces, servicios más menguados de personal, parte de ese personal en el manejo del paciente ingresado. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor la llamada, en vez de recibirla el 20 a las 3, pues la he recibido más tarde de mi especialista, pero se están atendiendo las consultas por teléfono. Ahora bien, si luego yo a mi especialista le digo, oye, estoy fatal, no me encuentro bien, pues ya te dice el especialista, pues vente al hospital o lo que sea, ¿vale? Hospital de día, medicaciones que necesito ponerme porque me toca. Se están poniendo en la mayoría. Los hospitales de día funcionan. ¿Qué pasa? Que en algunos hospitales de día se ha trasladado el hospital de día y se ha puesto pues, con pacientes oncológicos, ¿vale? Porque depende de cada hospital. Hay un hospital de día, dos, o se divide, ¿no? Pues se han hecho, digamos, para adaptarnos a la situación. Sí. Pues, y se han hecho ajustes. Eso es. Sí. Eso es. Y luego en algunos no se deja entrar el acompañante. En situación normal, en un hospital de día, pues puedes entrar con un acompañante. Pues ahora se ha restringido el acompañamiento. Pero en general,
quiero decir, y la receta electrónica sigue funcionando. Si Sí. necesito medicación, pues mi médico me va a hacer mis recetas. Claro. Y bueno, pues esas personas que tienen que acudir a sus citas Eso. por lo que sea, que tengan que ir, ¿qué recomendaciones tienen que seguir a la hora de acudir al hospital? ¿Son las mismas Vale. recomendaciones que están lanzando desde el ministerio o alguna en específico? Bueno, fundamental. Primero yo creo que dependiendo de la edad también, ¿vale? Porque claro, hablamos de enfermedades también que afectan artritis idiopática juvenil, conectivopatías infantiles. Quiero decir, que también tenemos que pensar en esto. Entonces, los niños, dependiendo de la edad, pues evidentemente, si es un niño inferior a un año, pues no le voy a poner una mascarilla. Si voy con él en el carrito, pues tengo que ponerme aparte. Intentar en una sala de espera diferente o bien, dependiendo del centro hospitalario que sea, alejado que menos que 1 metro o 2 metros del resto de personas. Me refiero a los padres. Luego, si el niño tiene pues entre 1 año o 2 años, pero no se deja poner mascarilla, pues lo mismo. Intentar evitar más todavía la distancia. Eso es, distancia social, pero en vez de 1 metro, 2 metros. ¿Vale? Porque los niños, que si se me escapa, que si... Sí. Ahora, a partir de que el niño mantiene la mascarilla, pues conveniente mascarilla, ¿vale? Por cierto, aprovecho, como hay tanto lío con el tema mascarillas, si quieres ahora puntualizamos, porque claro... A lo mejor cambia de aquí a 2 días, pero bueno, hasta al momento actual... Vale, pues mascarilla, ya sabéis, a grosso modo, 2 tipos de mascarillas. Mascarillas que yo no estoy infectado, o por lo menos pienso que no lo estoy, y es para evitar protegerme yo. Exacto. ¿Vale? Otro tipo de mascarilla es la mascarilla que yo estoy infectado y sobre todo es evitar que yo contamine a los demás. ¿Vale? Pero claro, todo esto es muy bonito, pero luego la gente tiene acceso a lo que tiene acceso. Cierto. Es que esto es está lo teórico y está lo que se puede hacer. Evidentemente, entre no llevar nada y tener un fular o algo para intentar evitar la máxima dispersión, pues mejor. En eso quiero hacer mi inciso. Como me has presentado como parte del colectivo 3S COVID, justamente hoy, para el que le interese el tema de las mascarillas, porque hay mucho follón, sí. vamos a colgar un vídeo que, por supuesto, estáis todos invitados lo podéis compartir y ver para... No quiero ahora dar un meeting de mascarillas, no, pero lo haremos, lo vamos a rescatar. Pero me parece muy importante. Entonces, si la persona tiene que ir al hospital, guantes, mascarilla si la tiene, en su defecto, bufanda, fular o algo para evitar. Y bueno, pues si tienes gafas de estas, pues mejor, pero bueno, lo básico, por lo menos mascarilla, distanciamiento social en la sala de espera, no estar pegados ni hacinados, sino me queda más tutía. Y por supuesto, si ya sé que tengo el COVID, pues aviso a mi médico, porque a lo mejor en cada centro hay diseñado una zona específica para pacientes contagiados. Luego, todo esto, esta situación nos está llevando a potenciar las tecnologías, ¿no? Y un poco cambiar la manera en la que estábamos trabajando para intentar dar ese seguimiento, ¿no? Sí. Yo creo que una de las medidas de una persona que tenga dudas y que encuentre información en Internet que le líe o que no se... Ya sabes cómo es esto, ¿no? Que al final hay mucha información por todos los lados. Yo creo que una de las medidas es, oye, llama a tu médico, llama a tu enfermera, llama a la persona que te puede conocer y di, oye, ¿qué hago? O sea, ¿no? Porque yo creo que muchas veces nos olvidamos que tenemos el teléfono y podemos utilizarlo. Total. A ver, la telemedicina ya estaba llegando antes del COVID, es un hecho. Por supuesto. Y hay cosas que no se pueden hacer así, pero hay otras que sí. Entonces, tenemos que aprovechar, es decir, si por supuesto todos los síntomas, cuando tienes este tipo de enfermedades, hay gente que sí los manifiesta como si no tuviera enfermedad, es decir, normal, mi fiebre, mi tos, o sea, un cuadro típico COVID, pero luego es verdad que hay gente que no. Exacto, entonces, si tú, por lo que sea, oye, vale, no tengo fiebrón, pero no me encuentro bien, pues, como tú bien dices, coges y llamas. Más vale que te digan, no te preocupes, menganito, tranquilo, patatín,
porque estamos viendo eso, que el problema es que hemos dicho tanto, no salga usted de casa, no salga, que hay gente que está teniendo complicaciones de sus enfermedades de base y no está llegando al hospital. O bien gente con una simple apendicitis que no llega porque está aguantando ahí en casa. Y ese es otro problema. Y aprovecho la situación. ¿Crees que vamos a tener otra crisis post-COVID? Quiero decir, es que a mí me preocupa cuando hablas sobre todo con pacientes crónicos, ¿no? Y personas que además se conocen muy bien, porque claro, son personas que generalmente tienen una conciencia totalmente de autocuidarse. Claro, yo creo que los pacientes con este tipo de enfermedades tienen algo añadido y es que saben cuidarse, ¿no? Y y conocen mejor su enfermedad. Pero por otro lado, muchas veces pienso, cuando esto termine, yo no sé si vamos a tener una avalancha o vamos a tener no una avalancha, a lo mejor no, pero un repunte en personas que han decidido quedarse y pueden complicarse su calidad de vida o su enfermedad de base. A ver, esto ya es personal, ¿eh? Sí, bueno. Yo creo que esto es como, va a haber, pienso lo mismo que tú, ¿no? Vamos a ir viendo diferentes fases. Al final, leía un artículo hoy sobre un reputado inmunólogo, que al final esa imagen, ¿no?, que tanto usamos en ponencias de medicina o en otros foros, ¿no?, del iceberg, de lo que ves, sí, y lo que está por debajo, pues evidentemente veremos, ¿no? Porque queda mucho por saber en cuanto a la inmunidad a largo plazo, bueno, incluso a corto plazo, y más con los test que tenemos, que eso es otro mundo. Que es como una pesadilla. Dices, pero vamos a ver, si es que primero tengo que tener unos test en los cuales poderlo, por lo menos saber que lo que hago es real, porque es que si no, es que no sabemos ni dónde estamos. Entonces, todo este tipo de cosas está dificultando. Y un mensaje, perdona, que te lo digo porque me parece una cosa muy importante en cuanto a la medicación del paciente reumatológico, por el tema que hubo del desabastecimiento del Dolquine o medicamentos que se usan, ¿no?, habitualmente. Ahora mismo el Dolquine se está dispensando en los hospitales, ¿vale? Y eso es importante, es decir, cuando tú tienes tu informe de tu médico de cabecera o de tu especialista, yo soy paciente que tomó, pues eso, paciente con lupus, voy y me van a dispensar en el hospital mi Dolquine, ¿vale? Pero justamente para intentar evitar el desabastecimiento, porque cuando corrió la voz del posible efecto profiláctico del Dolquine, pues claro, las farmacias, la gente haciendo acopio. Y sobre todo, yo creo que en Francia, por lo menos la noticia que vi fue que en Francia fue como que arrasó, o sea, fue una cosa... Hombre, es un fármaco que lleva más tiempo, digamos, de vida allí, ¿no? Porque aquí hasta que se comercializó el Dolquine, pues la gente que iba a buscar Plaquenil, el famoso Plaquenil, a Andorra o a Francia, era así. Entonces ellos pues llevan más años, digo, a nivel de población normal, conociendo ese fármaco, ¿no? Y aparte que tiene muchas bondades. Sí. Vale, bueno, voy a hacer yo la última. Estas preguntas es un poco las que yo me he formulado y las que creo que podrían ser interesantes. He puesto una que no tiene mucho que ver con el COVID, pero que viendo lo que nos ha llegado de las preguntas, me parecía súper importante hacértela. Entonces, una era sobre el tema de cuáles son los principales bulos. Vale. Que conoces por tu experiencia laboral, quiero decir, por tu trayectoria, por tu formación, porque es que nos ha llegado cantidad de información sobre que si jengibre, que si, un montón de cosas que yo no quiero potenciar porque además yo estoy muy posicionado en eso y yo estoy muy a favor de la evidencia científica, pero claro, la forma en la que formulan este tipo de preguntas es una manera desesperada, ¿sabes? No, a ver. Entonces, me gustaría saber tu opinión en eso, que eres más experta. Bueno, experta, interesada en, como digo yo. A ver, hay dos cosas que hay que diferenciar. Una es las que vienen de la medicina tradicional china. A ver, que es igual que estamos, la medicina occidental, hay la medicina tradicional, que es milenaria. Entonces es verdad que ellos tienen una serie de conocimientos basados también en ciencia, pero que a veces nosotros no conocemos. En ese sentido, pues hay cosas evidentemente que son positivas. Respecto, si eso lo trasladamos a nuestra cultura, eso que se está oyendo, ¿no? La vitamina D, la vitamina C, altas dosis. Entonces,
Vitamina D, hay evidencia científica que en infecciones virales es adecuado tener la vitamina D en tus rangos. Entonces, lo que sí aconsejo, desde luego, es que la gente que habitualmente tiene déficit de vitamina D, y normalmente el paciente reumatológico lo suele saber porque es una determinación que hacemos con frecuencia, pues entonces, oye, que no se te olvide tomarte tu suplemento de vitamina D. Ahora, de ahí a que me voy a poner ciego, perdonadme la expresión, que me voy a beber viales de vitamina D a altas dosis y no voy a tener COVID, eso es otra cosa. Ahora, que si tengo ciertas patologías y desde luego déficit de vitamina D, sí que estaba leyendo hoy un artículo que hablaba en gente con obesos, o sea, ciertos grupos de riesgo que si además añades el déficit de vitamina D, sí que puede potenciar infecciones más graves, ¿vale? Con vitamina C hay un ensayo que se está llevando a cabo, ¿no? Digo con rigor, un estudio con rigor científico, ¿vale? El efecto de la vitamina C en lo que es la prevención de virus es una cosa que siempre ha estado sobre la mesa, siempre, y que evidentemente lo que hay que hacer es no tener déficit. Es decir, si uno en casa dice, ya, pero yo eso cómo lo sé, si yo no tengo la determinación. A ver, pues analiza tu dieta y ve si es una dieta que es carente de vitamina C o no. ¿Qué lleva vitamina C? Pues los cítricos, el kiwi, por poner las fresas, pero bueno, eso cualquier nutricionista o quiero decir, o páginas fiables que te den información. Fiables te puede decir una dieta rica en vitamina C. Si tú crees que, y analizar si tu dieta no es rica, pues oye, ten una dieta que te aporte también vitamina C, ¿vale? Y luego lo que me decías, el jengibre, es decir, lo que pasa es que pensamos que los productos naturales a veces no tienen contraindicaciones y ahí viene la gravedad. Porque si yo me tomo suplementos, que algunos pueden ser buenos, ¿eh? Sí, que no es... No soy de estas de blanco o negro, no. Pero si te metes en eso, tiene que ser alguien que sepa que esos productos pueden tener interacciones con los fármacos que tú tomas. Es decir, como me has dicho el jengibre, siempre me viene un ejemplo a la cabeza de un paciente que yo tuve. Tomaba suplementos de jengibre y un día, como tomaba otras medicaciones, acabó en la urgencia con una hiperpotasemia, con una subida de potasio, que casi se lo lleva al otro barrio. Quiero decir, que no... Que era grave. Era grave, sí. ¿Por qué? Porque el potasio favorece la retención de potasio. Claro, si tú te lo tomas y no tomas medicamentos, pero si encima tomas un diurético ahorrador de potasio, por ejemplo, es lo que quiero decir, que hay que ponerse en manos de alguien que realmente sepa del tema y que sepa de las interacciones de los productos naturales con los fármacos. Y ahora mismo, sí, perdón. No, digo que sobre todo el mensaje claro es que ante la duda, que por lo menos lo consulten, que no se lo tomen por su propia cuenta. No, porque las interacciones existen. Y más ahora, con los tratamientos, la gente, por ejemplo, que ya ha tenido una infección por COVID y ha sido dada de alta, pero con medicación, le dicen, ay, tómate un complemento. Es decir, hay que mirar lo que lleva. Porque, pues lo que te he dicho, tanto la hidroxicloroquina, la citromicina combinadas, pues tienen un poder arritmogénico de producir arritmias. La mayoría de la gente lo tolera bien, pero si encima le añades, yo qué sé, otra cosa que tú te crees que es poquita cantidad, pero... Pues, que sí, que todo eso es importante tenerlo en cuenta. Es importante. Pues muy bien, porque por lo menos queda claro eso y además es que yo quería hacerlo por eso. Vamos a empezar, si te parece, ya por la ronda de preguntas, porque había bastantes y ya vamos a empezar. Voy a nombrar quién la formula, la pregunta, y bueno, entiendo, algunas a lo mejor ya lo hemos hablado, pero bueno. Sí. Bueno, tú me dices, tú eres el que mandas. No, pues si nos repetimos un poco tampoco pasa nada. No. Miriam desde Instagram nos dice, los pacientes con artritis con AR, ¿no? Artritis, y bajo tratamiento biológico, ¿tenemos más riesgos de desarrollar la versión grave del COVID-19 e incluso morir? Si de directa ha sido. Sí, pero bueno, si tiene esa inquietud, pues la tiene que formular como la tiene. Por eso lo quería hacer. Sí. A ver, lo que he dicho. A día de hoy, con los datos en la mano, la terapia biológica no se ha visto que sea un factor que predisponga a mayor gravedad. De hecho,
no sé con cuál estará ella, pero uno de los biológicos que se está utilizando en esa fase que te digo yo de inflamatoria, La tercera. eso es, pues en esa se está usando el tocilizumab, por ejemplo, que es una antiinterleuquina 6. Entonces, no especialmente sería la contestación. Muy bien, perfecto. Seguimos. Manuel, desde Facebook. ¿Deberíamos tomar el biológico aunque sea un riesgo de que bajen las defensas? A ver, si hay una cosa que está clara en las recomendaciones, es que ahora más que nunca el autocuidado y mantener la enfermedad a raya es lo más importante. Eso está claro. Y para tener la enfermedad a raya tengo que tomar mi medicación. Otra cosa es que me infecte. Y si me infecto, como siempre decimos en la consulta, no con el COVID, una vez que tienes fiebre o una infección aguda, en ese momento quitamos la inmunosupresión y el biológico. Pero mientras tanto, toda medicación igual. Muy bien. Victoria de Twitter. Creo que esta es un poco, ya la hemos hablado. Dice, en términos generales, ¿se tiene constancia de pacientes con artritis reumatoide y con el COVID-19? ¿En qué medida afecta? ¿Es preocupante? Dice, soy paciente con artritis reumatoide y me preocupa poder coger este virus. Saludos. Vale, pues muchas gracias. Igualmente saludos. A ver, lo que he dicho, si hay constancia, en este registro, como he comentado, pues de 234 pacientes hasta la fecha hay un 37% de pacientes con artritis reumatoide. Es decir, al ser la más prevalente dentro de las patologías inflamatorias, pues es también normal que sea la más frecuente, ¿vale? No hay que interpretarlo como es que la R, no, es que la R es más prevalente, obviamente, que el lupus, ¿vale? Entonces, es normal que haya más pacientes. No hay que, siempre los números hay que analizarlos en un contexto, no de manera absoluta. Y por eso te digo que no habrá que ver la descripción de los casos. Luego, a día de hoy no dispongo de eso, pero por lo que vemos, pues hay un porcentaje de pacientes que se ponen más malitos y luego otros pues que tienen una evolución como el resto de pacientes con otras enfermedades. Muy bien, perfecto. Merche desde Facebook nos dice, leo en diferentes medios que sí y no somos grupos de riesgo por enfermedad crónica y tratamiento con biológico. ¿Hasta qué punto somos de riesgo a la hora de contraer el COVID-19 y en caso de contraerla tener complicaciones más graves que otra persona que no tenga pautado este tipo de tratamiento? Las preguntas son muy similares, pero Sí, pero bueno, podemos darle un matiz distinto a cada sí, una. porque ya que lo han hecho... Vale, vuelvo a decir que habrá que a posteriori, como hemos comentado ambos al principio, habrá que hacer un subanálisis por enfermedad. ¿Vale? Hoy mismo salía un artículo sobre epigenética en el lupus y la predisposición de la epigenética en el lupus y el COVID. ¿Vale? O sea, que cada día vamos teniendo más matices. Porque luego, ¿qué pasa? Sí que se está viendo lo que hemos hablado siempre en la artritis reumatoide en los últimos años. A lo mejor no es la R, a lo mejor es que fumas. Claro. Sí, hay un contexto. Hay un contexto. Y entonces, si evidentemente tú tienes una artritis reumatoide y sigues fumando, ahí sí que tienes unas papeletas en caso de pillar la infección de que las cosas no vayan peor. Por eso digo, las comorbilidades o todo lo que rodea la enfermedad, si tú eres obeso, fumador y además tienes una artritis psoriásica, pues claro, o sea, no hay que aislar solo tengo esto, vale, pero del resto, ¿cómo estás? ¿Cuál es el global, no? Ver el global. Eso es. Yo creo que más que analizar un elemento, esto es como a la gente que tiene osteoporosis y le decimos, es que no es cuestión de la T-score, ¿no? En la densitometría, depende de si andas, no andas, si estás gordo, si estás delgado. Esto es multifactorial. Y lo que está claro es que el sedentarismo, el tabaco, la hipertensión hacen que la evolución sea peor. Muy bien. Lucrecia de Facebook. Quería saber si el trabajador que tenga artritis reumatoide tenemos derecho a que nos den de baja en estado de alarma por ser inmunodepresivos mientras continúe el confinamiento. Vale, deprimido, ¿no? Porque depresivos ya es que pueden ser... No, la es verdad. No, pero que digo, bueno, para que la gente no se Inmunodeprimidos. confunda, digo, a ver si Sí, ahora sí. vamos a... a ver,
está intentando daros una contestación desde la atención primaria, que son los que dan las bajas. Me he leído un documento de la Asociación de Médicos del Trabajo española de hoy, lo que aconsejan. ¿Vale? Por un lado, ya he dicho que debieran estar los pacientes reumatológicos en el último grupo de incorporación. Si tú tienes opción de teletrabajo, hasta que las cosas estén claras, yo mantendría teletrabajo. Ahora, ¿qué pasa si tengo un puesto laboral que no puedo teletrabajar? Entonces yo creo que eso es hablarlo con el médico de cabecera, porque claro, depende también del trabajo. Claro, es que... Esto no va a haber una notificación global. Si tú eres un paciente que reúne 3 factores de riesgo, pues en estas circunstancias y hasta que se vea un poco el perfil inmunogénico de la población, es que estamos un poco en pañales en ese sentido. Entonces yo creo que la población de riesgo debe ser la última en incorporarse, pero entiendo que esto tiene unas connotaciones económicas y cada familia es un mundo, pero yo creo que hay que individualizar en ese supuesto ya cada caso y hablarlo con el médico de atención primaria. Muy bien. María, de Facebook. Si se lleva en remisión de la enfermedad 8 años sin tratamiento, ¿se sigue siendo paciente de riesgo? Muchas gracias. Bueno, pues no, gracias a ti por participar. Y primero, que 8 años de remisión, no sé cuál será la enfermedad. Yo también pensaba eso. Sí, ¿no? Porque ya no es remisión, ya es que la enfermedad ha desaparecido. A ver, en estas enfermedades inflamatorias con etiolopatías no es normal. Si ya remisión es que ya no hay enfermedad, ¿no? No sé cuál será, pero en principio yo lo daría por cerrado. Bueno, por cerrado. Pero bueno, siempre con un matiz de no saber cuál es la enfermedad, ¿eh? Perfecto. Mira, Marta, de Instagram, yo la conozco. Ella es enfermera y tiene artritis reumatoide juvenil con tratamiento Abatacept y una complicación, que es una enfermedad pulmonar intersticial difusa. ¿Qué opináis de trabajar en estas condiciones? Bueno, a mí me preguntó y ya le contesté, pero bueno, le puedes contestar tú, pero... Bueno, pues yo creo que lo tenemos claro, ¿no? O sea, yo creo que ahora mismo deberías, por supuesto, seguir en confinamiento y incorporación del último grupo de población. Porque ella sí que obviamente es que, primero, por actividad laboral, por enfermedad y afectación pulmonar. Es que es como son 3 requisitos que digo, es que te expones muchísimo por un lado, luego tienes la patología, tienes dos problemas de salud que encima afecta mucho a lo que es el COVID. Mira, esto para la gente que es biosanitaria, y aquí lo digo desde un punto de vista personal, es muy duro no poder estar en primera línea. Eso me dijo ella. Vale, bueno, pues en esto... Eso me lo dijo ella aquí en privado. Bueno, pues lo entiendo, pero hay que transmitir que se pueden hacer muchas cosas también en la distancia. Que como en toda guerra, siempre hago un símil militar, no todo el mundo puede ser soldado de infantería. No. Y necesitas a gente también en la retaguardia. Y eso me pasa un poco a mí, ¿eh? Yo me siento un poco así. Yo soy enfermero y yo ahora llevo desde septiembre en la Universidad Europea, de aquí de la Comunidad de Madrid. Y te sientes raro, no es raro, pero es como que parece que no puedas aportar. Y tengo la suerte de que le hemos dado un giro a todo esto y queremos acercar pues, este tipo de entrevistas, de recomendaciones. Pues es una forma de aportar diferente al colectivo paciente que está ahí en casa esperando y que creo que es importante. Entonces, intentas buscar tu hueco, pero bueno, la verdad es que sí que ese sentimiento nace, ¿eh? Sí, y lo entiendo, ya te digo, desde el punto de vista personal, completamente. Ahora, también te digo que la gente, por ejemplo, vosotros a nivel de enfermería, pero a nivel también de médico, la gente que está en primera fila, que está trabajando de destajo, muchas veces no tiene tiempo para estar leyendo literatura, para estar cribando esto sí, esto no. Entonces, ahí también se hace un trabajo, ¿sabes? Hay que estar leyendo, diciendo, oye, mira, esto parece que sí, colaborando en los protocolos terapéuticos, vosotros en las medidas, es que encima va cambiando. ¿Tú crees que el pobre que está ahí con turnos de 12 horas
está ahí con los protocolos. Más la casa, más la A vida. ver, Es que... y más su problemática personal. Es que por eso te digo que se puede hacer en muchos No, sentidos. la situación es bastante cuando, a ver, que yo creo que ya la tenemos más controlada dentro de lo que cabe, pero es una situación Sí, grave, es una situación compleja que nos pone en una situación de vulnerabilidad y lo que estamos, y totalmente. yo creo que estamos, yo por lo veo que lo veo desde la perspectiva más, pues más de en casa, en redes sociales, bueno, de conocer mucha gente del entorno, porque me muevo en ese entorno, tengo la sensación de que estamos apoyando cada uno en lo que puede y ya más o menos sabemos identificar dónde buscar información puntera, ¿no? Hay bibliotecarias, María es una bibliotecaria que a mí me encanta porque ha hecho un repositorio y claro, se dedica a eso, entonces es como búsquedas bibliográficas, todo lo está haciendo no por patologías, sino por áreas médicas, lo ha puesto a disposición a través de un Es un gran hashtag. trabajo. Es que eso, yo decía, Lleva totalmente, totalmente. mm, Las páginas de las sociedades españolas, mm, por especialidades, tienes, yo qué sé, pues en cada una lo suyo, los consejos para los pacientes, las interacciones de los medicamentos. A ver, eso es porque alguien está ahí trabajando, eso no se pone ahí solo. Entonces, por eso que no debe eh, trabajar que no en debe el trabajar. frente, Eso quedó eh, claro. que no debe trabajar en el frente. Exacto. Vale, seguimos. Emilio, tengo que renovar la receta para poder seguir sacando la medicación si pasa la fecha de renovación del informe de visado. Visado, entonces está, La medicación la ha puesto, ¿eh? Araba. bueno, el Araba ya no tenía, no necesitaba lo que era el visado del, ay, ahora no me sale la palabra, del inspector, Ah, ¿vale? Ahora ya directamente te puede hacer la receta electrónica el especialista, bueno, pues a lo mejor es que lleva poco tiempo y no lo sabe. ¿vale? Porque eso me informa, porque yo ahora mismo, al no estar en la pública, ¿vale? Pues yo ya te digo, hasta donde yo sabía, digo, pero si ya han retirado el visado del inspector, entonces el especialista le puede renovar la receta electrónica. O sea, con que lleve a su médico de familia el informe diciendo que está con Araba, el de cabecera se lo incorpora. Pero vamos, que no hay problema. En ese sentido, se están dispensando las medicaciones sin problema. Vamos, sin problema, salvo lo que te he comentado del Dolquine inicialmente con todo lo que hubo. Perfecto. Bueno, pues vamos a terminar la última pregunta. Yo creo que, aun con todas las que me he leído antes, hemos contestado prácticamente casi todo. Había alguna pregunta que era como muy personal que no la hemos puesto porque no era el objetivo, esto para que les sirva a mucha más gente, ¿no? Ana desde Facebook decía, ¿qué recomendaciones en general y de fármacos, no, perdón, qué recomendaciones en general de fármacos, ejercicios y alimentación en particular daría a las personas que sufren dolor y limitación del movimiento por artrosis de cadera? Lo Vale, podemos generalizar a cualquier tipo de artrosis por vale. intentar Sí, bueno, o en general. Es decir, el confinamiento nos ha llevado a mucha gente a mayor sedentarismo, porque mucha gente la actividad física que realizaba era pasear. Entonces aquí hay que hacer un ejercicio de fuerza de voluntad y moverse dentro de casa, adaptándose a las limitaciones. Estamos viendo gente que es atleta profesional de triatlón o gente que es maratoniana y está entrenando en casa. Y no todo el mundo tiene una mega casa, ¿eh? No. Entonces, hay especialistas del ejercicio, profesionales del ejercicio, que están ofreciendo sus servicios para pacientes, ¿eh? No me refiero ya para hacer una clase de spinning lo que o sea. de CrossFit en casa, no. Para patologías, yo personalmente trabajo con un profesional del ejercicio y él, pues en su Instagram, ha ofrecido, en concreto a pacientes reumatológicos, hacer asesorías online para ciertos ejercicios. Luego, en la página de la Sociedad Española de Geriatría hay unos ejercicios básicos para personas de la tercera edad, por lo menos para mantener cierto grado de y evitar lo que se llama ahora lo que es la sarcopenia, ¿no? El envejecimiento muscular y articular del cuerpo. Si tú tienes
un déficit en una articulación en concreto, como la pregunta que nos decían, ¿no? de la artrosis, pues hombre, tenemos ejercicios específicos para la artrosis de cadera, ¿vale? Que se pueden llevar a casa y poner en práctica. Yo creo que eso, a lo mejor, los links, ya te digo, nosotros con una compañera también hicimos una página de ejercicios para gente con artrosis de cervical, con artrosis lumbar. ¿Qué pasa si me da un lumbago estos días, ¿no? Que tengo que... Yo creo que esa es una gran pregunta. Pero claro, y con el estrés, con todo, que la musculatura se tensa, ¿no? Y está más agarrotada, pues en ese sentido, pues acordaros no sé si habéis visto, la postura del 4 para relajar la musculatura, tumbarse en el suelo, sin ahuecar, si me queda hueco entre el suelo y la zona lumbar porque estoy más arqueada, más hiperlordótico, pues puedo poner una mantita o una toalla o un taburete, pongo mis piernas en 4 para relajar musculatura. ¿Cómo me tengo que levantar de la cama? Fundamental, para evitar latigazos en las lumbares o en la zona cervical. Yo puedo pasaros ciertos links con artritis de ejercicios o de gente que está dispuesta a participar en lo que es pues el mantenimiento físico en casa, Sí. que es fundamental. Y la higiene postural de manera general, o sea, es que no nos damos cuenta. Totalmente. La musculatura hay que fortalecerla. O sea, seamos como si tuviéramos un cuerpo sanísimo. Pero si encima tenemos enfermedad, hay que luchar contra el deterioro muscular. Lo tengo clarísimo. Yo soy una defensora del ejercicio, por supuesto, adaptado a cada situación. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Paloma, ha sido un honor tenerte este ratito. Gracias por tu tiempo. Yo creo que ha sido muy interesante. Hemos despejado muchas dudas, sobre todo hemos intentado contestar las preguntas que nos han ido llegando y yo he estado muy cómodo, que eso es muy importante. Y yo también. Bueno, pues que ya sabéis que podéis contar conmigo siempre que lo necesitéis y bueno, si ha quedado cosas en el tintero, pues es que quedan muchas por ver, como tú decías. Cada día va a haber cosas nuevas. Un último mensaje para la gente que te vea un poco, para estos pacientes. Bueno, pues es un mensaje que estamos lanzando, ya te digo, diariamente lo estoy lanzando para pacientes en general y la gente. No estáis solos, hay un montón de biosanitarios que están ahí para vosotros y ante la duda, como decía Pedro, hay que expresarlo. Más vale que no te quedes con una duda, y más cuando tienes una enfermedad crónica, más vale preguntar que dar por hecho. Nunca ha sido tan importante el autocuidado como en estos días. No bajéis la guardia, ¿eh? Tener preparadas las cosas para la consulta con el médico por teléfono. Al perder el contacto visual, pues os podéis atorar y luego cuando colgáis, no le he dicho esto, no le he dicho. Entonces, tenéis bien preparado la medicación que tomáis. Aprovecho, si por desgracia alguno de vosotros tiene que ser trasladado al hospital, llevar vuestra medicación, lo que hemos llamado en 3S COVID el kit del traslado. Vuestra medicación, vuestra medicación apuntada y si tenéis terapia biológica o lo que sea, llevarlo con vosotros. Si tenéis inhaladores, cámaras para daros cámara espaciadora, también. Cargador del móvil para poder comunicaros, móvil y un pequeño kit de higiene personal. No hace falta llevar las 400 cremas, pero sí, cepillo de dientes, o sea, tener preparadas vuestras cosas. Y con la consulta del médico igual. Todas las cositas preparadas para que cuando me llamen no atorarme y que sea una consulta eficiente. Pues muy bien, ha sido un placer. Estamos encantados de contar contigo dentro de este espacio desde FF Paciente con artritis y sobre todo contigo, Paloma García de la Peña. Recordamos que es reumatóloga en Madrid, colaboradora de la Fundación Instituto Inmunes y miembro del colectivo 3S COVID, que tenéis que visitar porque están sacando cosas pues muy de actualidad en estos tiempos de coronavirus y esperamos que os haya gustado este espacio, que lo disfrutéis y bueno, estoy seguro que Paloma o cualquier persona con artritis o de la SER estaría encantado de responder si hay alguna duda así en concreto y nada,
Y hasta pronto, que encantado, Paloma. Pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y sin duda, bueno, pues he sido yo, pero sí tengo claro es que hay muchos reumatólogos que se desviven por sus pacientes y estarán encantados de ayudar a resolver dudas, seguro. Pues muchas gracias a vosotros. Nada, a ti también, gracias.